Nos encontramos hoy en la República con Gilberto Salcedo, él es el representante de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, ATAC. Gracias, señor Salcedo, por atendernos. Y cuéntele primero a la gente que nos está leyendo y viendo hasta ahora en la República de qué se trata la asociación. Jorge Hernán, gracias. La asociación básicamente está conformada por las principales líneas aéreas colombianas y extranjeras. El gremio representa prácticamente el 95% del tráfico de pasajeros que cursa en Colombia actualmente. Allí están Avianca, LATAM, Viva Colombia, Copa, digamos por nombrar algunas de las grandes troncales. Allí están también las regionales, está Satena, está ADA, está EasyFly, American Airlines, Lufthansa, solo por nombrar algunas de ellas, pero como le cuento, representamos el 95% del tráfico aéreo en el país. Bueno, la industria aérea ha sufrido en los últimos años grandes dificultades por la tasa de cambio y por el precio del petróleo. ¿Cómo han sentido ustedes este mundo turbulento en los últimos años? Bien, lo primero que hay que decir es que esta es una industria que, si bien tiene altísimos ingresos, tiene altísimos costos al mismo tiempo. Cuando uno ve los promedios de rentabilidad mundial, cuando hay rentabilidad en las aerolíneas, estamos hablando de utilidades sobre ingresos del orden del 2%, máximo. Márgenes, exactamente. En ese mismo sentido, digamos, son muy sensibles y tienen además una estructura de costos que es bastante rígida por un lado y que tiene además unas variables que tienen alta exposición, como usted bien lo menciona, el tema de la tasa de cambio, el tema del combustible, y pues evidentemente frente a estas variaciones que no dependen necesariamente y no están en control de las aerolíneas, pues claramente hay unos impactos bien importantes. En el caso colombiano, ¿qué es lo que está sucediendo? Mientras que en países como los Estados Unidos, pues claramente han venido recibiendo un beneficio directo de la caída de los precios de los combustibles en las aerolíneas. En Colombia, si bien cuando miramos los últimos 2 años, 2014, 2015, 2016, estamos hablando que la caída de los precios del refinado, del Jet A1, que es el combustible que se utiliza en las aerolíneas, ha sido del orden del 63%. Esa caída afecta aproximadamente el 32% de la estructura de costos, que es a lo que corresponde el combustible en esa estructura total de costos. Mientras que por el otro lado, cuando uno ve la variación de la tasa de cambio, en ese mismo periodo, estamos hablando de una variación del 65%, aproximadamente. Cuando uno pone eso en una balanza, por un lado, el beneficio, por llamarlo de alguna manera, de la caída de los precios de los combustibles, versus digamos, la variación de la tasa de cambio, lo que uno tiene es que en promedio la estructura de costos de una aerolínea se puede estar encareciendo en alrededor del 17%. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, digamos en términos reales en el caso colombiano. Sumado también, digamos, a una alta competencia, dicho sea de paso, el mercado colombiano es uno de los mercados más competitivos de la región, del hemisferio me atrevería a decir yo, en donde tenemos prácticamente las 3 principales aerolíneas de la región, cuando hablo de las regiones de Sudamérica, compitiendo por el mercado doméstico. Esto no sucede en otras latitudes de esta misma región. Más una aerolínea de bajo costo, Viva Colombia, que tiene además una dinámica bien especial que todos lo hemos visto. A donde abren rutas, donde tienen nuevos mercados Viva Colombia, pues evidentemente las tarifas vienen en un descenso muy importante. Sumado a 3 aerolíneas regionales que las mencionábamos al principio, que atienden los mercados medianos y pequeños en el país, y aproximadamente 22 operadores internacionales que están aterrizando en Colombia. Es decir, tenemos un mercado muy competido que se traduce al final del día también en unas tarifas muy benéficas a los consumidores. Y ahorita creo que vamos a hablar un poquito de las tarifas versus, además, un poco las percepciones que hay frente al tema de las tarifas, en donde básicamente cuando medimos, y esto lo hablo también a nivel regional, el kilómetro por pasajero, que es la forma adecuada de medir qué tan competitivos somos en las tarifas. Estamos hablando de algo cercano a 10 centavos de dólar, es lo que representa en el caso colombiano. Eso nos ubica, después de Brasil, como el país de la región con mejores tarifas aéreas de toda la región. No obstante lo anterior, y no obstante ese nivel competitivo que tienen las tarifas, cuando uno lo contrasta con las cargas impositivas al tiquete, nos pone en un renglón completamente a la inversa. Hoy en día Colombia, después de Venezuela, es el país de la región con mayores cargas impositivas al tiquete. Casi que en promedio una tarifa en Colombia es el 50% del valor de ese valor final del tiquete corresponde a cargas impositivas. Entonces,
a eso me refería con el tema de percepción. Si bien tenemos tarifas competitivas, tarifas que hoy en día las aerolíneas están ofreciendo al usuario, beneficiándolo, digamos, de este valor, por el otro lado tenemos unas cargas impositivas que no dejan ver ese efecto del todo. Y le voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa desde El Dorado cuando usted sale en un vuelo doméstico? En un vuelo doméstico en Bogotá usted tiene que pagar aproximadamente 40.000 pesos en impuestos. Eso significa que respecto de una tarifa como puede ser Bogotá-Medellín, que se consiguen hoy en día una tarifa promocional del orden de los 65.000 pesos, pues 40.000 pesos termina siendo una porción muy representativa del tiquete. Igual cuando hablamos de tarifas internacionales, estamos hablando de una carga impositiva. Es decir, si a usted le regalan un tiquete internacional mañana de alrededor de $133, eso en números gruesos puede ser algo cercano a 450.000 pesos sin haber pagado la tarifa del tiquete. Hay otra realidad en la industria aérea, es que el servicio no depende completamente de las aerolíneas, también depende de las operaciones aéreas, de los aeropuertos, también está el efecto del clima. ¿Cómo lo podemos explicar sencillamente para que la gente entienda cuánta responsabilidad le cabe a la aerolínea y cuánta no? Vea, lo primero que hay que decir, Jorge Hernán, es que uno no puede en la prestación de ningún servicio alegar infalibilidad, como si no pasara nada. Claramente hay problemas en el servicio, hay unos problemas en la operación, a veces se presentan situaciones que son responsabilidad de la aerolínea y digamos que en esa misma medida la idea es que puedan solventarse y existe, digamos, un régimen absolutamente regulado que de alguna u otra forma protege al pasajero y de alguna manera también conmina a la aerolínea a hacerse responsable frente a cierto tipo de situaciones. Y ahorita tocamos un poquito ese tema de cómo ha evolucionado, pero usted lo dice muy bien, digamos, el transporte aéreo es una cadena compleja, es una operación compleja, que no solamente depende de la aerolínea, como también usted bien lo menciona, es la cara al cliente, es la cara al pasajero, pero detrás de la aerolínea está un aeropuerto que no administra la aerolínea, sino o bien el gobierno, en el caso de algunos aeropuertos regionales, o bien los concesionarios. Allí, digamos, también hay todo un tema de servicio frente a los equipajes, frente a los servicios en tierra, que claramente no dependen, como lo digo, de la aerolínea. También está la aeronáutica civil. La aeronáutica civil, además de ser el regulador y además de ser la autoridad en Colombia, también presta servicios y presta servicios de navegación aérea, lo cual también, pues que son los controladores de vuelo, lo cual digamos también hace parte de esa cadena de servicio. Esto sin tener en cuenta también que aquí están involucradas las agencias de viajes, que también hacen parte, digamos, de toda esta compleja, digamos, sucesión de hechos. Y pues evidentemente lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay que llegar, porque apenas estamos en esa etapa, a unos acuerdos de nivel de servicio entre los diferentes eslabones de esta cadena, en donde se puedan establecer con mayor claridad esas responsabilidades. E incluso en el caso de la misma aeronáutica, que eventualmente se piense de una prestación independiente de esos servicios, precisamente para que no exista, digamos, de alguna manera ese conflicto de interés entre ser juez y parte a la hora de regular, de supervisar el servicio, pero al mismo tiempo también ser prestador de parte de ese servicio. Entonces, lo importante, digamos, acá es que hay una regulación robusta que protege al pasajero. De hecho, mire, hay unas cifras bien interesantes al inicio de este año. En solo lo que ha ocurrido, creo que es los primeros 4 meses del año 2016, se multiplicaron por 12 en valor las compensaciones que las aerolíneas le han entregado a los pasajeros. Y eso es tan regulado y tan reglado que cuando usted va al reglamento aeronáutico colombiano, tal vez falta un poco de difusión. Existe una equivalencia por demoras o por cancelaciones o por fallas en el servicio en número de horas. Entonces, si de 1 a 3 horas usted no ha logrado la prestación del servicio, la aerolínea tiene que compensarlo usted, y lo dice así el reglamento aeronáutico colombiano, con una comida. Después de 3 a 5 horas es otra, digamos, la compensación que se recibe, hasta llegar incluso a los alojamientos, de los cuales como pasajeros nos hemos tenido que beneficiar cuando ha sido imposible la realización del vuelo y hemos estado esperando largas horas en el aeropuerto, no necesariamente incluso por causas imputables a la aerolínea. Esto es un tema de servicio también mezclado con un tema de regulación y con un tema, obviamente, dicho sea de paso, de un crecimiento extraordinario que ha tenido el transporte aéreo en Colombia. Recientemente en el mundo se dio el ataque terrorista a Estambul, al aeropuerto de Estambul, y lo que se vio fue que al día siguiente ya el aeropuerto estaba en operación, y hay aeropuertos también en Nueva York, en Londres, que no solo operan miles y miles de vuelos
cada minuto, sino que tienen mayor adversidad en el clima, tienen tráficos de millones de personas al año. ¿Qué tan lejos está Colombia de llegar a esos niveles de precisión y de volumen en el número de viajes y en el número de pasajeros? Lo primero es que, como lo mencionaba, tal vez en Colombia hemos tenido en la última década un crecimiento extraordinario. Pasamos de transportar alrededor de 10 millones de pasajeros en el año 2003 al cierre del año 2015, 34 millones 100 mil pasajeros. Es decir, se ha multiplicado por 3 el número de pasajeros. Eso claramente ha traído una cantidad de retos, no solamente para las aerolíneas, que han aumentado su capacidad, han hecho nuevas inversiones en flota, en fin, digamos, ha habido un compromiso para poder absorber esa demanda en el servicio. También evidentemente trae consigo unas presiones sobre la infraestructura, ¿cierto? Los aeropuertos se están ampliando, ahorita estamos viendo cómo en El Dorado se está invirtiendo solamente en la parte del lado tierra, en el terminal, casi para ampliarlo en un 36% adicional. Pero esto también tiene que ir acompañado de generar eficiencias, de tener una aviación que tenga unos procesos estandarizados a nivel internacional, que tenga unas ayudas y una tecnología lo suficientemente acorde con las necesidades del servicio. Y en ese proceso, diría yo, se ha empeñado la aeronáutica civil. De hecho, si uno pudiera identificar la obra que deja Gustavo Lenis en estos 2 años que estuvo al frente de la entidad, estuvo precisamente enfocada a eso, y era cómo específicamente en El Dorado, que es por allí se cursa el 78% de los pasajeros internacionales, el 40% de los pasajeros domésticos, cómo pasábamos con la misma pista que hay en el caso de Londres, en Heathrow, cómo podemos pasar de transportar o de tener un número de operaciones hora de aproximadamente 54 a algo cercano a 90 operaciones hora. Para eso son varias las intervenciones que hay que hacer, que van desde el rediseño del espacio aéreo en Bogotá, desde una actualización tecnológica que nos permita hacer vuelos, así suena increíble, de punto a punto, con tecnología satelital, GPS, en donde hoy en día seguimos volando como en los años 50, y es básicamente a través de antenas, y entonces el avión va de una antena a la otra, ¿cierto? Y eso obviamente pues implica cero eficiencia en combustible, cero eficiencia en la utilización misma de las aerovías y evidentemente digamos del tráfico aéreo. Entonces eso sumado a la actualización de las pistas, precisamente para que en condiciones adversas climatológicas se pueda aterrizar sin problema, se pueda despegar sin problema, cosa que no teníamos acá en Bogotá, y es una recategorización de la pista que con unas luces, con unas ayudas y cierto tipo de tecnología, pues se pueda, digamos, realizar prácticamente sin ningún problema este tipo de operaciones. En todas las aerolíneas del mundo siente uno que hay un grupo de trabajadores, especialmente los pilotos, que se unen para pedir aumentos de sueldo y para reclamar frente a las aerolíneas. Continuamente ve uno huelgas, por ejemplo, en Iberia, Air France y otras aerolíneas mundiales que se enfrentan a este tipo de paras. Y aquí en Colombia también hay algunos, digamos, pilotos que han buscado mayores beneficios, y entiendo que de hecho hay un proyecto de ley que han presentado al Congreso de la República. ¿Qué implicaciones tiene este proyecto de ley si llega a ser ejecutado totalmente, y sobre todo para el usuario final, qué le pasaría, por ejemplo, a las tarifas? 3 cosas. 1, evidentemente en el caso colombiano, una fracción, porque uno no podría decir que es que son las organizaciones sindicales o las organizaciones de trabajadores en general, prácticamente es una organización sindical que representa algo cercano al 14% de las tripulaciones en el país, es decir, es un sector bastante minoritario de los sindicatos. Viene desde aproximadamente hace 6 años tratando de impulsar un proyecto de ley que no es otra cosa que un conjunto de peticiones, de reivindicaciones, como las que trae un pliego de sindical para su negociación colectiva, y llevarlo a que se convierta en una ley de la República. ¿Cuál es la novedad? Y es que por primera vez después de 6 años lograron que se aprobara en el primer debate en la Cámara de Representantes. Desde nuestra óptica, y se la voy a resumir de una manera muy gráfica y casi que muy simple, ellos alegan que estas condiciones que están en el proyecto de ley, que no son otra cosa que más restricciones o más condiciones a cómo ellos operan. Es decir, si hoy en día tienen un límite de horas de trabajo, quieren limitarlas aún más, incluso temas muy de la actividad laboral, casi que ampliar vacaciones, ampliar la licencia de maternidad, es decir, una cantidad de cosas que lo único que van a hacer es encarecer la operación. ¿Cuál es el fundamento que ellos utilizan para que esto prospere?
y es que son condiciones que van a permitir mayor seguridad en el caso colombiano y va a evitar la fatiga, es decir, se juega un poco con la tranquilidad del pasajero. Se lo voy a poner de manera muy gráfica. Esto es como cuando usted tiene una obra civil con los mayores estándares de seguridad y usted quiere meterle más refuerzos que al final del día lo único que se convierten es en un sobrecosto. Porque si usted tiene los mayores estándares, si usted tiene las mejores condiciones, que dicho sea de paso, Colombia hoy en día en materia de restricciones y en materia de cómo funciona un tripulante es de los países más conservadores del mundo, incluso por encima de la Unión Europea, incluso por encima de los estándares de los Estados Unidos. Somos un país que tiene unas restricciones muy, muy conservadoras. Entonces, creo que es un tema que no le hace ningún bien a la industria. Lo único que termina haciendo es encareciendo la forma de operar. Tenemos hoy en día unos cálculos que hicimos en la asociación en donde lo que habría que hacer es aumentar prácticamente en un 40% las tripulaciones en el país y aumentar la flota precisamente para cumplir con estas restricciones en casi un 15%. Es decir, esto lo único que va a hacer es encarecer por cuenta de unas peticiones de unos pocos el servicio, que además puede tener repercusiones a nivel tarifario, sin ningún, digamos, con un fundamento que es bastante delicado y que, como le digo, no solamente la industria aérea es una industria que se caracteriza por ser una de las más seguras del mundo, casi que con la industria de la energía nuclear somos las industrias con mayores estándares de seguridad, sino que adicionalmente en el caso colombiano, en la aviación comercial regular, llevamos 5 años consecutivos sin ningún tipo de accidente ni de incidente significativo. Esto significa básicamente que casi con 1 millón de operaciones que tiene el país al año, pues estamos cumpliendo, se está cumpliendo con los estándares de seguridad, se están haciendo las cosas muy bien y, como le digo, con las restricciones por encima de los estándares de los países más desarrollados y que son abanderados de la aviación en el mundo. Pongamos un ejemplo sencillo. En un avión con 2 turnos hay 2 pilotos. Esto implicaría que habría que contratar, con las condiciones de lo que reclaman, un tercer piloto. En términos muy simples, un avión normalmente, hoy en día, y por poner un ejemplo también sin mayor elaboración, puede hacer varias rutas en el día, y cuando digo varias rutas va Bogotá-Cali, Cali-San Andrés, San Andrés-Cartagena, Cartagena-Bogotá, y toda esa utilización de esa aeronave en el día se hace con 2 tripulaciones, atendiendo precisamente a las jornadas y a las restricciones que hoy en día hay. Si entra en vigencia este proyecto de ley, hay que incorporar una tercera tripulación para poder cumplir con las mismas rutas y con el mismo ciclo que hace la aeronave en el país. Eso llévelo a todos los viajes y a todas las operaciones que se llevan a cabo en el país, lo cual, digamos, de allí sale precisamente que nos toque aumentar un 40% las tripulaciones con digamos, el sobrecosto que esto implica para el servicio. Pues muchas gracias a Gilberto Salcedo, el representante de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, por estar con nosotros hoy al Paredón de la República.